Son las 3 de la mañana. El resplandor azul de la pantalla es lo único que ilumina tu habitación. Tus ojos arden. Has pasado las últimas 5 horas trabajando en un proyecto que, para el resto del mundo, no existe. No hay comentarios. No hay ventas. No hay una sola palmada en la espalda que te diga que vas por buen camino. Solo estás tú, el silencio y esa voz interna que empieza a susurrar. Ríndete. A nadie le importa. Esto es una pérdida de tiempo. Ese es el momento exacto donde la mayoría de las personas mueren. No físicamente, sino en su propósito. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, un contexto diseñado para destruir la capacidad humana de persistir. Nos han condicionado para esperar el eco inmediato de cada uno de nuestros actos. Pero la realidad de la excelencia es muy distinta. Es un taller oscuro, es un proceso de erosión, es, como decía el aprendiz de escultor, golpear el mármol 1000 veces para que, en el golpe 1001, la piedra finalmente se rinda. La verdad es que nos han mentido. Nos han vendido un éxito que parece un evento, cuando en realidad es un sedimento. Una acumulación de días grises donde no pasó nada. Hoy no vamos a hablar de motivación barata. Vamos a mirar de cerca la arquitectura de la mente humana. Vamos a cruzar los pasillos de los palacios romanos con los laboratorios de neurociencia moderna para entender por qué tu cerebro te suplica que abandones y cómo puedes usar la sabiduría de los pórticos para volverte literalmente imparable. Porque la constancia no es un don, es una tecnología y hoy vamos a aprender a usarla. La neurobiología del abandono. ¿Por qué el cerebro odia el esfuerzo sin premio? Antes de juzgarte por sentir ganas de rendirte, debes entender algo fundamental. Tu cerebro no está dañado. Está funcionando exactamente para lo que fue diseñado hace 10.000 años. Sobrevivir. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, la energía era el recurso más escaso. Gastar calorías en algo que no garantizaba comida o seguridad inmediata era una sentencia de muerte. Por eso, evolucionamos con un sistema de contabilidad biológica extremadamente riguroso. El eje HPA, hipotálamo pituitario adrenal, y el circuito de recompensa. Cuando inicias un proyecto, un nuevo canal, un negocio, un hábito de estudio, tu cerebro libera dopamina basada en una expectativa. Visualizas los resultados y esa visualización te da la energía inicial. Pero aquí está la trampa. La dopamina no es la molécula del placer, es la molécula de la anticipación. Cuando el resultado esperado no llega, ese video con 0 visitas, esa materia que reprobaste tras estudiar semanas, ocurre lo que los neurocientíficos llaman error de predicción de dopamina negativo. Tus niveles de dopamina caen por debajo de la línea base. Esta caída química se siente, literalmente, como un duelo. Tu cerebro interpreta la falta de resultados como una señal de que estás desperdiciando energía vital en algo que no sirve para tu supervivencia. Por eso, el impulso de abandonar no es una falta de carácter, es una orden de tu sistema límbico para ahorrar recursos. A esto se suma la adaptación hedónica. Nos acostumbramos tan rápido a nuestros esfuerzos que, si no hay una novedad o un premio externo, el cerebro cataloga la tarea como ruido de fondo. El aburrimiento es el mecanismo de tu cerebro para obligarte a buscar un nuevo estímulo que prometa una recompensa más fácil. Mira, la mayoría de la gente cree que el enemigo de la constancia es el fracaso. Se equivocan. El enemigo es el silencio. Es la monotonía gris de hacer lo mismo por 400 días seguidos sin una señal clara de progreso. Pero aquí es donde el estoicismo interviene como un hackeo biológico. El estoico no ignora esta caída de dopamina, la hace irrelevante.
Epicteto, quien nació como esclavo en Hierápolis y vivió gran parte de su vida bajo la opresión, entendió una verdad que los hombres libres suelen olvidar. Tu infelicidad nace de intentar controlar lo incontrolable. En el pórtico estoico, el universo se divide en dos categorías. De un lado, tus opiniones, tus intenciones, tus deseos y tus acciones. Del otro, todo lo demás. La opinión de los demás, el mercado, los resultados, el clima, la salud y la muerte. Imagina a un arquero. Él puede elegir el mejor arco, puede tensar la cuerda con precisión, puede entrenar su vista durante años y puede elegir el momento exacto para soltar la flecha. Todo eso depende de él. Pero en el instante en que la flecha deja la cuerda, ya no le pertenece. Una ráfaga de viento puede desviarla. Un pájaro puede cruzarse. El objetivo puede moverse. Si el arquero pone su felicidad en dar en el blanco, vivirá en una ansiedad perpetua, porque el blanco no está bajo su control total. Pero si el arquero pone su felicidad en haber disparado con la técnica perfecta, entonces siempre ganará. Incluso si falla el tiro, tú eres ese arquero. Si eres constante porque esperas que el algoritmo de YouTube te premie, eres un esclavo. Si estudias solo porque quieres la nota más alta, eres un esclavo. Estás entregando tu química cerebral a factores externos. El estoicismo te exige un cambio radical de métrica. El éxito es el intento. Cuando desplazas el foco del resultado al proceso, ocurre algo mágico en tu cerebro. Desactivas la respuesta de estrés del eje HPA. Al aceptar que el resultado no es asunto tuyo, dejas de percibir la falta de éxito como una amenaza. Ya no hay error de predicción porque tu predicción no era el éxito externo, sino el cumplimiento de tu deber interno. Como decía Marco Aurelio, no dejes que el futuro te inquiete. Te encontrarás con él, si es necesario, con las mismas armas de la razón con las que hoy te enfrentas al presente. Séneca, el hombre más rico de Roma, y a la vez el más consciente de la fragilidad de la fortuna, escribía en sus cartas a Lucilio sobre la importancia de no dejarse llevar por las apariencias. Hay una técnica psicológica moderna llamada reencuadre cognitivo. Es, esencialmente, lo que los estoicos llamaban la ciudadela interna. Es la capacidad de crear un espacio entre lo que sucede y tu reacción. No son las cosas las que nos atormentan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas, decía Epicteto. Analízalo de cerca. El hecho, no tuve ventas este mes. El juicio, soy un fracasado. Mi negocio no sirve. El hecho es neutro. El juicio es lo que te drena la energía para seguir intentándolo. La ciudadela interna es el lugar donde tú decides que el hecho es simplemente información. Si no tienes resultados, no es una tragedia, es un dato. Es el universo diciéndote, prueba por este otro camino. El problema es que solemos teñir los datos con emociones de derrota. Marco Aurelio, en medio de las guerras marcomanas, rodeado de peste y traiciones, se recordaba a sí mismo: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Él sabía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si permites que tu mente se llene de pensamientos de carencia, no tengo, no soy, no me dan, tu realidad se volverá gris. Pero si decides ver la falta de resultados como un periodo de forja necesario, tu biología responde con fortaleza. Científicamente, cuando practicas este reencuadre, estás activando la corteza prefrontal lateral. Esta zona del cerebro es capaz de silenciar a la amígdala, el centro del miedo. Estás entrenando a tu cerebro para que no entre en pánico ante la incertidumbre. Estás construyendo una mente de acero que no necesita que el mundo sea bueno para sentirse bien. Como decía el emperador,
Donde quiera que se puede vivir bien. Solemos ver nuestra vida como una tienda de autoservicio, cuando deberíamos verla como un jardín. Hay una especie de bambú japonés que, después de ser plantado, no muestra nada durante 5 años. Durante ese tiempo, tienes que regarlo, abonarlo y cuidarlo cada día, a pesar de que solo ves tierra seca. Un observador ignorante diría que estás loco, que estás perdiendo el tiempo regando el suelo. Pero en el 6º año, en solo 6 semanas, el bambú crece más de 30 metros. ¿Creció 30 metros en 6 semanas o en 5 años? La respuesta es obvia. Si hubieras dejado de regarlo un solo día durante esos 5 años, el bambú habría muerto bajo tierra. En tu carrera, en tus estudios y en tu vida, existe un periodo de latencia. Es el tiempo necesario para que la infraestructura se desarrolle. La mayoría de la gente abandona justo antes de que las raíces sean lo suficientemente fuertes para sostener el crecimiento, y abandonan porque su ego no soporta la falta de validación externa. El estoicismo te enseña a ser tu propio validador. Si has cumplido con tu disciplina, has ganado. Punto. No necesitas que el contador de vistas te lo confirme. El bambú está creciendo bajo tierra. Tu carácter se está volviendo denso. Estás aprendiendo a sostenerte por ti mismo, sin el apoyo de los cumplidos ajenos. Si el éxito llegara hoy, te destruiría, porque no tienes la estructura para aguantar el peso de esa copa. Agradece el silencio. Es el tiempo que se te ha dado para que no te rompas cuando el viento sople fuerte. Para el hombre moderno, la palabra virtud suena a algo antiguo y moralista. Pero para un estoico, la arete, que significa virtud y excelencia, era la única moneda que importaba. Séneca decía que la virtud es su propia recompensa. Piénsalo bien. ¿Por qué haces lo que haces? Si lo haces por el dinero o el estatus, estás en una posición de debilidad. Porque si el dinero no llega, tu motivación desaparece. Pero si lo haces por la excelencia del acto en sí, entonces eres invencible. Si eres un estudiante, tu meta no es el título, es la comprensión profunda. La comprensión es algo que nadie te puede quitar, incluso si no tienes el papel. Si eres un creador, tu meta no es la fama, es la precisión de tu mensaje. El artesano que pule la parte trasera de un mueble que irá contra la pared sabe de qué hablo. Nadie verá ese trabajo, pero él sabe que está ahí. Y esa satisfacción interna es un motor mucho más potente y constante que cualquier aplauso. En la antigua Roma, los estoicos eran conocidos por su integridad inquebrantable. No porque fueran buenos, sino porque entendían que traicionar tu propio estándar es el mayor de los castigos. Cuando dejas de trabajar porque no hay resultados, te estás traicionando a ti mismo. Estás diciendo que tu palabra y tu compromiso valen menos que la reacción de un extraño. La constancia sin resultados es la prueba máxima de integridad. Es el momento donde demuestras que eres dueño de ti mismo. Es el taller donde el hierro se convierte en acero. Como decía Marco Aurelio, poco importa lo que los demás digan de ti, con tal de que tú mismo sepas quién eres. Ya hemos hablado de por qué tu cerebro te pide que abandones y cómo tu percepción tiñe la realidad. Pero hay un enemigo más insidioso, uno que vive en las sombras de cada pensamiento. La obsesión con el cuándo. ¿Cuándo llegará el dinero? ¿Cuándo tendré el título? ¿Cuándo podré descansar? Esta mentalidad te coloca en una posición de carencia perpetua. Estás viviendo en un futuro que no existe, despreciando el único momento donde realmente puedes actuar. Los estoicos entendieron que el futuro es un indiferente. No es tuyo. Es una abstracción, una sombra que te roba la energía que necesitas hoy. La ciencia moderna llama a esto la red neuronal por defecto.
Es el modo de piloto automático del cerebro. Cuando no estás concentrado en una tarea, esta red se activa y te lleva a rumiar el pasado o a angustiarte por el futuro. Es la fábrica de la ansiedad. Los estudios muestran que las personas que pasan más tiempo en esta red son significativamente menos felices. Tu cerebro está diseñado para predecir peligros futuros, pero en el mundo moderno, esa predicción se convierte en una parálisis constante. El estoicismo propone un hackeo cognitivo, el regreso al momento eterno. Marco Aurelio se recordaba: nadie pierde otra vida que la que vive, ni vive otra que la que pierde. Si tu constancia depende de una meta a 5 años, tu disciplina es frágil. Pero si tu meta es simplemente hacer bien este párrafo o levantar este peso ahora, tu disciplina es invencible. Cuando te sumerges totalmente en el presente, ocurre algo fascinante. El esfuerzo deja de doler. Entras en lo que la psicología llama estado de flow. En este estado, la corteza prefrontal medial, el centro de la preocupación por el yo y el futuro, se silencia. La constancia deja de ser una lucha contra el tiempo y se convierte en una expresión pura de tu ser. Llegamos a la herramienta que separa a los que simplemente aguantan de los que son verdaderamente imparables. Amor fati. El amor al destino. No es resignación. No es aceptar lo que te pasa con los hombros caídos. Es algo mucho más agresivo. Es la decisión de amar todo lo que te sucede, absolutamente todo, y usarlo como combustible. Hay una explicación neurobiológica de por qué esto funciona. Cuando te resistes mentalmente a una situación, diciendo, esto no es justo, no debería ser así, activas tu eje HPA, hipotálamo pituitario adrenal, de forma destructiva. Tu cerebro entra en estado de amenaza. El cortisol inunda tu sistema, reduce tu creatividad y te pone en modo defensivo. Pero cuando aplicas la aceptación radical del amor fati, cambias la señal química. Pasas de una respuesta de amenaza a una respuesta de desafío. En el estado de desafío, tu cuerpo libera más DHEA y testosterona, hormonas que ayudan a la reparación celular y a la agudeza mental. Al amar el problema, literalmente estás cambiando la química que fluye por tus venas. Estás usando el estrés para volverte más inteligente. Imagina una hoguera rugiente. Si le lanzas un balde de agua, el fuego se apaga. Eso es lo que le pasa a la mayoría cuando recibe una crítica o un fracaso. Sus ganas de trabajar se apagan. Pero un fuego intenso no se apaga con nada. Si le lanzas agua, la convierte en vapor. Si le lanzas madera podrida o basura, la devora y brilla más fuerte. Lo que impide la acción, favorece la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Para quien practica el amor fati, no hay malos resultados. ¿Nadie vio tu video? Excelente. Tienes libertad para experimentar sin juicio. ¿Tu negocio falló? Perfecto. Ahora tienes una sabiduría que el que tuvo éxito a la primera jamás tendrá. Tú eres el fuego. El destino es la leña. Cuanto más duro sea tu destino, más fuerte será tu luz. A veces, la disciplina personal falla porque nos enfocamos demasiado en nosotros mismos, en mi carrera, mi éxito, mi comodidad. El estoicismo nos saca de ese ombligo psicológico a través de la simpatia, la interconexión de todas las cosas. Imagina que estás en el centro de una serie de círculos concéntricos. El primer círculo eres tú. El segundo es tu familia. El tercero, tus amigos. El cuarto, tu comunidad. Y el último, la humanidad entera. Cuando te sientes agotado y sin ganas de seguir, es porque estás pensando solo en el primer círculo. Pero el estoico se pregunta, ¿qué le debo al conjunto?
Tu constancia no es solo para ti, es para el estudiante que vendrá después y necesitará tu ejemplo. Es para tu familia, que merece ver hasta dónde puede llegar un ser humano con disciplina. Es para la colmena humana. Si tú te rindes, debilitas la estructura de todos. Marco Aurelio se levantaba cada mañana diciendo: «Me levanto para hacer la obra de un ser humano». Él no se preguntaba si tenía ganas. El sol no pregunta si tiene ganas de salir. Simplemente calienta la tierra porque esa es su naturaleza. Tú tienes una naturaleza racional y social. Tu función es trabajar, crear y aportar. Cuando dejas de buscar el beneficio personal y te enfocas en cumplir tu función, la constancia se vuelve ligera. Ya no es una carga que llevas tú solo, es una responsabilidad que compartes con el universo. Aquí llegamos a la parte que la mayoría de los canales de motivación nunca te dirán. Es la verdad más incómoda de este guión. La razón por la que no tienes resultados es, probablemente, porque los deseas con demasiada desesperación. En psicología existe algo llamado el efecto de hiperintención. Cuando te obsesionas con el resultado, tu atención se desvía de la calidad de la tarea. Tu ansiedad por el premio genera un ruido mental que te impide ser excelente. El estoicismo propone una paradoja. Olvida el éxito para obtener el éxito. Si entras en tu oficina pensando en el dinero, tu trabajo será mediocre. Pero si entras pensando únicamente en la virtud, en la perfección técnica y ética de lo que haces, el dinero te perseguirá a ti. Los resultados son como las sombras. Si intentas atraparlas, huyen. Si caminas hacia la luz de la excelencia, ellas te siguen sin que tengas que pedírselo. Deja de ser un mendigo de validación. Deja de mirar las métricas. El giro es entender que si eres capaz de ser constante cuando no hay resultados, ya has ganado. Porque has logrado lo más difícil que un ser humano puede lograr: la soberanía sobre sus propios impulsos. Hemos hablado de neurociencia, de palacios romanos y de la química del estrés. Pero nada de esto importa si mañana, cuando suene la alarma, vuelves a ser el mismo. El estoicismo no es una filosofía de biblioteca, es un entrenamiento de atletas. No te pido que seas un gigante de la voluntad de la noche a la mañana. Te pido algo más pequeño y a la vez mucho más difícil: la fidelidad al minuto. Mañana, cuando te sientes frente a ese proyecto que nadie valora todavía, o frente a esos libros que parecen indescifrables, no busques motivación. No esperes un milagro. Solo mira tu mano. Mira el martillo y golpea el mármol una vez más. Di para tus adentros: este minuto es mío. El resultado es del destino. Agradece que todavía no tienes resultados. Agradece el silencio. Es el tiempo que se te ha dado para que tus raíces crezcan lo suficiente. Para que, cuando el éxito llegue, no te convierta en un idiota arrogante, sino en un hombre o mujer de carácter denso. Tu futuro, yo, no es una meta. Es la acumulación de todas las veces que decidiste no rendirte cuando nadie te estaba mirando. Sigue golpeando el cincel. El mármol ya está empezando a agrietarse por dentro. Tú no lo ves, pero la física de la constancia es implacable. La piedra se va a romper. Pero para cuando eso ocurra, te darás cuenta de que lo más valioso no es la estatua que has creado, sino el escultor en el que te has convertido. Gracias por estar aquí, en el taller de Futuro Yo. Suscríbete si estás dispuesto a forjar una mente que no necesita el permiso del mundo para ser excelente. Nos vemos en el próximo golpe de martillo.